Hola, mi nombre es Paula, soy de Córdoba, Argentina. Empecé a escuchar los podcasts después de una cirugía en la que tenía que dormir en posiciones muy incómodas y pasaba noches enteras sin dormir porque nada funcionaba, hasta que encontré para dormirse podcast y fue mi salvación. Hace 2 meses que vengo escuchando los podcasts todas las noches, a veces esperando que no funcione o que tarde más en dormirme, pero siempre termino durmiéndome en los primeros 10 o 15 minutos, a veces sin llegar a las historias, así que quería agradecerte por ayudarme a pasar un momento tan difícil. Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver. Si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia, así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Seguro que ya estás en posición horizontal, seguro que ya estás con los ojos cerrados, seguro que estás ahora mismo esperando a que el sueño llegue, a que el sueño invada tu cabeza, a que el sueño invada tu cuerpo, a que el sueño invada tu mente. Básicamente eso es lo que queremos, ¿no? Cuando llega el momento de dormir, es poder controlar nuestra mente, es poder controlar nuestro cuerpo, es poder controlar lo que hacemos, básicamente. Cuando queremos dormir, necesitamos que nuestra mente nos obedezca. Muchas veces no ocurre así, es por eso que estoy haciendo este podcast, es por eso que quiero, mediante esta historia, distraer tu mente para que puedas conciliar el sueño, para que puedas realmente dormir cuando querés dormir y cuando querés estar despierto, bueno, básicamente estar despierto, ¿sí? Esa es la idea. Me parece que uno no escribe con el mismo lenguaje con el cual se expresa, con el cual habla. Entonces cuando hay algo escrito que se lee en voz alta, no me termina de cerrar, no me termina de agradar del todo. Me parece que uno, cuando escribe, escribe con un determinado lenguaje y ese lenguaje es para que cada lector pueda leerlo en voz alta, pero dentro de su mente. Cuando uno lee una novela, cuando uno lee una historia, cuando uno lee un libro, lo va recitando en voz alta dentro de su mente. Al fin y al cabo, así funciona la lectura. La lectura en voz baja vendría a ser, bueno, no en voz baja. Así funciona la lectura en silencio. Uno lee en voz alta, pero dentro de su mente. Todos lo hacemos con una voz diferente, ¿no? Con nuestra voz o con la voz que nos imaginamos que tendrían los personajes o con la voz que nos imaginamos que tendría el escritor que nos está contando esa historia. Pero el escritor está contando la historia con un lenguaje escrito, no con un lenguaje hablado. Seguramente, si el escritor o cualquier persona contasen esa historia de forma hablada, la contarían de forma diferente.
utilizarían otras palabras, otros tiempos, otros matices, podríamos darle otro tipo de matices a una historia contada con palabras, a diferencia de una historia escrita. Es por eso que no quiero escribir nada. Es por eso que quiero que las historias sigan siendo improvisadas. Además, perderían todo el atractivo, ¿no? Si es que tienen algún tipo de atractivo. Pero a mí me gusta contar las historias así. Y por eso surge lo que surge, porque yo las cuento de forma improvisada. Por momentos me voy de la historia, por momentos hago comentarios, por momentos vuelvo. Voy contando lo que me surge. Voy contando lo que imagino, lo que voy inventando en ese momento. Y me parece que esa es la forma de contar historias. Quizás no tan delirantes como las que yo cuento, ¿no? Porque cuando uno cuenta algo que le pasa, ¿no? Cuando viene un amigo o un familiar tuyo a contar algo que le pasa, sí, puede hacer comentarios en el medio, puede irse de la historia y volver, puede hacer acotaciones, pero intenta más o menos tener un eje y contar lo que ocurrió. Yo multiplico todo eso y las historias que hago terminan siendo excesivamente comentadas, terminan teniendo muchas escapadas, me termino yendo muchísimas veces de la historia, tanto que muchas veces termino contando otra historia. Pero bueno, la historia tiene que ver con que a vos que estás ahí del otro lado, en posición horizontal, con los auriculares puestos, ya queriendo dormir, ya queriendo que el sueño llegue, lo importante es que este podcast te sirva. Puede ser contando una historia, puede ser haciendo un monólogo, charlando, como charlamos en todas las introducciones, como hablamos en general de cosas variadas, pero bueno, la mayoría de las veces tiene que ver con el sueño. Puede ser solamente con una historia, puede ser con una historia de muchas clases, puede ser con cualquier tipo de historia, puede ser con una historia así, o puede ser con una historia seria, o puede ser leyendo un libro. Si bien reitero que a mí mucho no me gusta el hecho de leer un libro, puede ser que te duermas con cualquier cosa. Muchas veces podemos dormirnos sin necesidad de que nadie nos cuente una historia. Muchas veces podemos conciliar el sueño sin necesidad de escuchar un podcast. Muchas veces podemos dormir cuando nos lo proponemos, cuando creamos el ambiente, cuando le avisamos a nuestra mente que es momento de dormir, inducimos el sueño y logramos descansar. Pero otras veces no. Otras veces no. Incluso puede ocurrir que personas que nunca tienen problemas puedan llegar a tenerlos durante una determinada época del año o durante una determinada etapa de su vida, y está bien también. Puede ser que haya gente que tenga siempre problemas para dormir, puede ser que haya gente que tenga problemas para dormir ocasionalmente, y me gustaría que esa gente, tanto los que siempre tienen problemas como los que tienen problemas ocasionales, puedan descubrir este podcast, y me encantaría poder ayudarlos. Me encantaría también que me dijeran si estoy pudiendo ayudar y lograr que siempre esté acompañándote, que noche tras noche tengas a alguien que te pueda llegar a contar una historia para bajar los decibeles, para bajar las revoluciones, para tranquilizar la mente, para distraer la mente. Así como ocurría cuando le contábamos una historia a nuestros hijos, o como cuando nos contaban una historia a nosotros de chicos. Es exactamente eso. ¿Por qué
se le cuenta una historia a los niños para que duerman? Por la misma razón que hablamos siempre. Para distraer la mente, para que se pongan en stand-by un segundo, para que no sigan acelerados como siguen habitualmente los niños con el ritmo frenético del día, para que su mente diga, bueno, es momento de dormir, basta, tranquilos, para que su mente se concentre en algo y deje toda esa catarata de pensamientos que los niños tienen a diario y poco a poco puedan conciliar el sueño. Hay niños que no necesitan esto, hay niños que se duermen solos, hay niños a los que nunca le contaron un cuento, hay niños que necesitan que les cuenten un cuento, hay niños que disfrutan de que alguien les cuente un cuento. De hecho, también tengo la idea de comenzar un podcast y contar historias para niños. Así como las cuento en este podcast, pero para niños. Así como delirantes, así como recontra comentadas. Historias que tienen muchas pausas. Me estoy acomodando, por eso todos esos ruidos. Imagínate que tengo que estar una hora hablándote, una hora acompañándote. Es como que uno no puede estar en la misma posición y termina acomodándose y aquí dentro intento lograr una acústica, entonces mi voz se escucha perfecto, pero también todos los ruiditos que puedan llegar a ocurrir también se escuchan y fuerte. Sabrás disculpar, ¿no? Que mi espalda me pase factura y me diga, bueno, en una hora no se puede estar en la misma posición quieto. Tendría que buscar algo, podría grabar de pie, ¿no? Algo que me permita moverme, pero que no haga ruido, ¿no? Que yo me mueva, pero como no estoy sentado, no me muevo sobre nada, entonces nada hace ruido. Bueno, te comentaba que también me surge la idea de hacer este mismo programa, pero para chicos, contando historias para chicos, contando historias para niños. Así, delirantes, súper comentadas, con un hilo conductor que se va cortando de forma muy seguida. Una historia que tiene 200 pausas y que termina en cualquier lado. Bueno, más o menos así. Me parece que podría captar la atención de un niño mejor que incluso que los cuentos para niños. Los cuentos para niños me resultan raros por dos cosas. En principio porque me parece que la mayoría de ellos no está escrito para niños. Están escritos por adultos y parece como que están escritos para ellos mismos. No para ellos mismos solamente, sino también para otros adultos. ¿Y sabes dónde me doy cuenta de todo esto? Cuando utilizan palabras difíciles. Yo leo un cuento con mi hija de 6 años y hay palabras que no entiende. Y digo, ¿por qué utilizan esas palabras? ¿Por qué no hablan? En los cuentos para niños habría que hablar como hablan los niños. De esa forma, los niños entenderían. Niños que recién comienzan a leer a los 5 o 6 años, que pueden llegar a leer cuentos para niños, la mitad de las palabras no las entienden. Los cuentos en español, por ejemplo, la mitad de los verbos están conjugados de formas muy raras. Por eso digo que parecen historias escritas para adultos. Y por otro lado, tampoco me gusta eso de andar leyendo cosas escritas. Me parece que uno cuando escribe con un lenguaje, uno cuando habla lo hace con otro lenguaje. Entonces, cuando los cuentos para niños no están hechos para que los lean los niños,
sino que están hechos para que los padres sean los que se los lean en voz alta, el cuento pierde toda magia. Un cuento leído, un cuento escrito previamente y luego leído en voz alta, me parece como muy frío, me parece como que suena muy acartonado, me parece como que no tiene la misma llegada que una historia contada, con palabras. Por eso que yo cuando me toca leerle cuentos a mi hija, los voy improvisando sobre el momento. O sea, tengo la técnica que, bueno, que he aprendido, ¿no? Con años de práctica y mismo en el instituto cuando estudiaba locución, la técnica de poder ir leyendo lo próximo que voy a leer. O sea, poder ir leyendo un renglón adelantado. O no sé si un renglón adelantado, pero bueno, varias palabras adelantado. Entonces, imagínate que estoy leyendo esto que te estoy diciendo, entonces mientras yo te estoy diciendo esto, ya voy mirando o voy viendo qué es lo siguiente que me toca leer. Y cuando yo le leo un cuento a mi hija, lo que hago es leer el renglón o la oración que estoy leyendo y voy viendo lo que viene. Y cuando me toca leer el siguiente renglón, ya vi las palabras, ya leí esa palabra que es difícil, ya más o menos sé cuál es la idea de esa siguiente oración y hago como una especie de traducción simultánea y le digo lo mismo, pero en un lenguaje que ella puede llegar a entender. En vez de seguir el lenguaje acartonado de la lectura, porque, reitero, no es porque los libros sean malos, sino que pasa con los libros de adultos también. Los escritores escribimos de una forma y hablamos de otra. Las personas leen libros y los libros están escritos de una manera y se entienden bien cuando uno lee en voz alta dentro de su mente, pero uno no habla así. Cuando uno cuenta una historia no la cuenta de esa manera. Entonces, yo cuando voy leyendo el libro, en vez de decirle exactamente las palabras que dice el libro, intento, como te decía recién, hacer tipo una traducción simultánea y contarle a mi hija la idea de esa oración, la idea de ese párrafo. O mismo leérsela así, pero ir cambiándole palabras para que ella lo entienda mejor. Algún día voy a hacer el ejercicio de leerte un libro para niños. Me gustaría mostrarte esto que te estoy diciendo que hago como para que lo puedas entender mejor. Me gustaría alguna vez hacer el ejercicio de leerte un libro para niños y mostrarte la diferencia, o sea, leértelo y después contártelo como yo se lo cuento a mi hija. O incluso puedo llegar a hacer el podcast. Incluso puedo llegar a comenzar un podcast de cuentos para niños también. Pero de esa forma, ¿no? Comentados, con el lenguaje que ellos entienden. Y no con el lenguaje escrito, sino con el lenguaje hablado, traducido al lenguaje hablado. Y además, bueno, con términos y palabras que ellos entiendan. Es una idea que me surge y me gustaría que me digas qué te parece, si tenés hijos, si tenés nietos, sobrinos. ¿Qué te parece buena idea que pueda comenzar un podcast paralelo a este, contando historias para niños, así, igual a este, pero para niños? Cuentos para dormirse. Me gustaría escuchar tu opinión y me gustaría que me digas qué te parece la idea. Me gustaría que me dejes un comentario o que me escribas. Quiero saber si a alguien le gustaría la idea y si realmente
escucharían ese programa con sus hijos, o le pondrían ese programa a sus hijos, o a sus nietos, o a sus sobrinos, o a sus hermanos, o a los hijos de sus amigos, o a quien sea, porque un niño raro que se ponga a escuchar un podcast que es un poco más grande, ¿no? Así que por favor, todos los que puedan ayudarme y darme su feedback y contarme qué les parece la idea, voy a estar muy agradecido si me dejan un comentario o me cuentan qué es lo que les parece. Ahora, déjenme que les cuente una historia. La historia tiene que ver con un juego, sí, un juego de niños. Porque el juego de las escondidas no deja de ser un juego de niños. El juego de las escondidas es muy simple, es ese juego, si es que no lo jugaste nunca, voy a intentar comentarte más o menos cómo son las reglas del juego, o no, o refrescártelas, porque quizás hace mucho que no jugás. El juego de las escondidas consiste en esconderse, básicamente. Una persona tiene que buscar a las demás. Las demás se esconden en lugares diferentes. Mejor sería que se escondieran en lugares diferentes, preferiblemente. Tendrían que esconderse en lugares diferentes. Y una persona es la encargada de buscarlos. Esa persona les da un tiempo para que ellos se escondan, contando en voz alta, para que los demás sepan cuánto tiempo tienen para esconderse. O por lo menos cuánto tiempo les queda para lograr un buen escondite antes de que la persona encargada de buscarlos salga a buscarlos. Porque la persona empieza a contar con los ojos cerrados para no ver dónde los demás se encuentran, y alejada, o sea, cuenta en un solo lugar. Se queda de pie en un lugar, con los ojos cerrados, contando. Contando en voz alta sería una especie de cuenta regresiva. Para que los demás sepan cuánto tiempo les queda, para poder esconderse y para no ser descubiertos. Cuando la persona que está contando abre los ojos, termina de contar, avisa que termina de contar, o por lo menos en la mayoría de las veces la persona avisa que termina de contar. Esa es la forma en la que yo jugaba, A partir de acá, las reglas cambian dependiendo en dónde juegues, con quién juegues. Me gustaría saber cómo juegan ustedes, o por lo menos cómo jugaban ustedes. Habitualmente, yo jugaba de esta manera. Habitualmente, cuando la persona termina de contar, avisa en voz alta, puede decir muchas cosas, avisa que termina de contar y que va a salir a buscar a las personas que se escondieron. Este juego seguramente lo has jugado, pero la mayoría de las veces tiene que jugarse dentro de un radio, tiene que haber como una cancha marcada, ¿no? Porque si no, claro, cualquier persona puede tomarse un taxi y esconderse a 20 cuadras, 25 cuadras. Es más, yo tenía un niño amigo que hacía eso. Este niño amigo era una persona con mucho dinero, era una persona que se manejaba en limusín, era una persona que tenía mayordomo, claro. Entonces cada vez que jugábamos a la escondida, él llamaba por teléfono a su mayordomo y lo venían a buscar en una limusín y él se iba en la limusín a esconderse a algún lado. Imagínate si nosotros íbamos a poder ir a buscarlo, donde él se escondiera. Tendríamos que recorrernos toda la ciudad buscando a ver en qué lugar de la ciudad se había escondido. Más que niños jugando, íbamos a convertirnos en policías o incluso en investigadores privados buscando a ese niño en toda la ciudad, en cada rincón de la ciudad, en cada casa, detrás de cada árbol. No, imposible era. Obviamente lo desafectamos del grupo de amigos. Esa persona nos hizo una denuncia por bullying porque lo estábamos discriminando. Y no, la idea era jugar a la escondida y este niño se iba
a esconderse a 25 cuadras más o menos. Entonces es por eso que hay que delimitar el lugar de juego. Hay que decir, bueno, jugamos dentro de la casa, jugamos en el patio, jugamos en la casa y en el patio, pero no abarca la casa de los vecinos. Jugamos en la casa, pero no abarca el frente, solamente en el fondo. Hay que delimitar el espacio en el cual jugamos, porque si no, claro, ocurre esto, hay gente que se va y se esconde a una distancia de 30 cuadras, ¿no? 3.000 metros. ¿Cómo podemos hacer? Necesitamos perros de rastreo como para poder encontrar a esas personas. De hecho, otro niño amigo lo que hizo luego, ya de grande, es convertirse en detective privado. Era el que mejor jugaba a las escondidas. Claro, y se convirtió en detective privado. Previo paso por la policía, se convirtió en policía, luego se convirtió en investigador, ya se le veía, porque él era muy bueno jugando a las escondidas. Él siempre nos encontraba a todos, nunca podíamos escondernos de él, nunca podíamos ganar a ese juego. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ganaba al juego de las escondidas? Al juego de las escondidas se ganaba si no te encontraban. Bueno, no necesariamente si no te encontraban. El juego era así, por eso digo que a partir de que la persona termina de contar y sale, las reglas pueden llegar a cambiar de acuerdo a cómo uno jugaba. Entonces, la persona empezaba a buscar y yo jugaba así, no sé cómo jugaban ustedes. La persona empezaba a buscar y el objetivo del juego no solamente era no ser descubiertos, sino que era llegar hasta el lugar donde el primer niño había contado, donde el niño buscador había contado. La cosa era llegar a ese lugar sin ser descubierto. Y que si nos descubrían en el medio de la carrera, llegar antes. O sea, el niño buscador empezaba a buscar a los otros niños que se habían escondido, ¿no? Entonces, los niños que se habían escondido, el objetivo de ellos era que no los encontraran, pero que no los encontraran ¿para qué? No se iban a quedar ahí eternamente. Si no los encontraban, el objetivo era poder llegar hasta la casa, que vendría a ser, o sea, no hasta la casa, no hasta el domicilio, sino la casa era el lugar donde el niño estaba contando. Y de allí salía a buscar a los demás. Y el objetivo de los demás era poder llegar hasta ese lugar sin ser descubiertos. Si llegaban y no habían sido descubiertos, podían seguir jugando a esconderse. La persona que era descubierta por el buscador, la persona que era encontrada por el buscador, era la siguiente persona, la persona que en el próximo juego iba a contar e iba a oficiar de buscador. Esto era como una especie de pena, ¿no? Por haber sido encontrado, por no haber podido disimular bien su escondite. El buscador lo encontraba y la pena que tenía era que en el próximo juego era él el que tenía que buscar. ¿Por qué era una pena? Porque todos, al fin y al cabo, queríamos escondernos por la adrenalina de poder esconderse, por la adrenalina de estar escapando. Y la persona que buscaba era la persona que se llevaba la peor parte, porque él tenía que buscar a todos y él tenía que dar vueltas por toda la casa o por todo el lugar buscando gente. Lo más emocionante era esconderse, lo más emocionante era escaparse. No era necesariamente buscar. Bueno, una persona una vez estuvo escondida mucho tiempo, un par de años te diría. ¿Por qué? Porque no sabía cómo eran las reglas del juego. Estuvo escondida un par de años, incluso cuando la encontraron,
encontró la policía y esta persona no quería salir de donde estaba porque pensaba que todavía estaban jugando. Se escondió a los 6 años y lo encontraron a los 10. Ya era una persona más grande, ¿no? Habían pasado 4 años, pero esa persona seguía teniendo 6 años. El tiempo no había pasado para esa persona, porque claro, él todavía estaba jugando. No conocía las reglas. Es por eso que yo más o menos te estoy contando cómo eran las reglas de ese juego, porque si no las conoces, corremos el riesgo de que te quedes también encerrado 4 años esperando a que te encuentren. No, la idea no es quedarse un montón de tiempo esperando a que te encuentren. La idea es, reitero, no ser descubierto, pero además poder volver a la casa, porque todos los participantes salen desde allí. Cuando el buscador cierra los ojos y empieza a contar, todos salen de la casa y se van a esconder. El buscador termina de contar y se aleja de la casa para buscar a los que se han escondido. Y los que se han escondido tienen que ser lo suficientemente hábiles para volver a la casa sin ser descubiertos. Ese es el objetivo del juego. Bueno, esta persona no había escuchado nunca cuál era el objetivo del juego ni cuáles eran las reglas. Incluso hay reglas también. Los buscadores utilizan reglas para medir distancias hacia los escondites, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de reglas. Me estoy refiriendo a normas. Mira, una vez estábamos jugando, porque yo me he cambiado muchas veces de escuela. Es más, hice todos los años en escuelas diferentes, porque a mi familia le gustaba mudarse mucho, no sé por qué. Nunca pregunté tampoco. Yo no tenía demasiada relación con mi familia y hasta hoy mismo no la sigo teniendo. Nunca jugamos a la escondida, por ejemplo. Pero bueno, eso es aparte. Yo me mudé muchas veces. ¿Sí? Yo hice primer grado en un colegio, segundo grado en otro colegio. Entonces siempre tenía amigos diferentes. Tercer grado en otro colegio, cuarto grado en otro colegio. Entonces siempre tenía amigos diferentes. Una vez yo leí en un cuaderno de comunicaciones que le enviaban una nota a mi familia diciendo que me habían expulsado del colegio. Pero yo no creí eso, no. Yo creo que era porque mi familia se mudaba, que yo me cambiaba de colegio y no porque me expulsaban. Pero bueno, más allá de eso, yo tenía amigos diferentes todos los años. Y en un año tuve muchas amigas. Muchas amigas. Y entre ellas había 2 amigas que se llamaban Norma. Parece mentira porque, claro, eran otras épocas también. El nombre Norma quizás estaba más de moda. Hoy en día, no sé, no me puedo llegar a imaginar un bebé que se llame Norma. Es como muy raro, ¿no? Un bebé que se llame Norma. Hay nombres que pasan de moda. Hay nombres que vuelven, porque muchas veces encontramos que a los bebés les ponen nombres de viejos. Y vos decís, mirá, tiene nombre de viejo. No, no es un nombre de viejo. Es un nombre viejo. El nombre de viejo no existe. Porque claro, el viejo también fue niño en algún momento. Entonces, y tuvo ese nombre. Por lo tanto, no es nombre de viejo. No le pusieron el nombre cuando esa persona ya es vieja. El nombre le viene de cuando esa persona era niño. Por lo tanto, podemos llegar a decir que es un nombre de niño. Depende en qué época, ¿no? Si encontrábamos a esa persona 60 años atrás, podríamos decir que tenía un nombre de niño y ahora tiene un nombre de viejo. No. El nombre es viejo quizás, porque ya no se usa, porque ya no está de moda, porque es de otra época. Bueno, perfecto. Hay nombres que vuelven, hay nombres que se utilizan de nuevo, que son quizás de épocas, de otras épocas, y después de 50 años se ponen de moda de nuevo y empiezan a utilizarse de nuevo. Hay nombres que no se usan más. Hay nombres que es raro que podamos encontrar a un bebé recién nacido con ese nombre. Si bien hay nombres que vuelven, hay otros que no van a volver nunca más. Muchas veces, incluso hasta los portadores de esos nombres prefieren que esos nombres no vuelvan nunca más y prefieren que nadie más sea castigado con ese nombre
porque ya demasiado ellos han sufrido en carne propia lo que es portar ese nombre. Entonces no quieren que esos nombres vuelvan más. Bueno, el tema es que Norma era un nombre de esos que son nombres viejos, ¿no? Son nombres de otras épocas. Igualmente depende mucho del país también. Depende mucho del país, porque si vamos a toda Latinoamérica Unida, incluso a España, en España hay nombres que no se utilizan en otro país que no sea España. Hay nombres muy de cada país. Incluso hay nombres que en determinados países se utilizan y en otros son nombres de viejo o nombres viejos, como decíamos recién. Hay nombres que en un país son nombres comunes y corrientes, que incluso hoy le pondrían a un bebé, y en otro país ese mismo nombre es un nombre viejísimo, es un nombre que ya no se usa. Entonces, el nombre Norma, quizás, yo te puedo decir que es un nombre de viejo hoy en día, es un nombre viejo, pero quizás en tu país no hay ningún problema y el nombre Norma no es nombre viejo. Norma aún se siguen llamando, siguen naciendo bebés a las cuales le ponen Norma, las cuales se llaman Norma. ¿Por qué? Porque sus padres deciden ponerle Norma. Bueno, una vez tuve la oportunidad de jugar a las escondidas con dos niñas que se llamaban Norma. Y claro, se abusaban de su nombre. Porque claro, cuando ponían las reglas del juego, cuando ponían las normas, decían, bueno, hay que seguir las normas. En realidad lo que estaban diciendo era hay que seguir las reglas del juego. Pasa que, bueno, teníamos otro amigo que utilizaba las reglas para medir las distancias a donde se habían escondido algunas personas. Entonces vos los veías que venía con una valija que tenía como 8000 reglas ahí dentro de la valija y las ponía una al lado de la otra, claro, porque las reglas no suelen ser demasiado largas. Una regla puede tener 30 centímetros, 50 centímetros, como mucho. Bueno, depende de qué tipo de regla, ¿no? Si es una regla para dibujar en un pizarrón es más larga, si es una regla para hacer dibujos más grandes, obviamente va a ser más larga, si es una regla de un carpintero o es una regla de algún trabajador, obviamente va a ser más grande, pero las reglas escolares suelen tener 30 centímetros, 50 centímetros, no mucho más que eso. Imagínate medir una distancia desde la vereda hasta el fondo de una casa con reglas, claro. Esta persona, bueno, su papá era fabricante de reglas, ¿no? Su papá tenía una fábrica de reglas, entonces él tenía reglas de todas las clases y hacía alarde de que él tenía muchos tipos de reglas. Por lo tanto, utilizaba las reglas para medir la distancia, que al fin y al cabo no le servía de nada, porque el juego de las escondidas no se basaba en la distancia a la cual se habían escondido las personas. El juego de las escondidas tenía que ver con esconderse y no ser descubiertos, no importa a qué distancia te habías escondido. Incluso mirá si le tocaba, que no habían sido contemporáneos. En un año yo había sido compañero de colegio de este chico de la limusín y en otro año había sido compañero de el chico de las reglas. No habían sido contemporáneos, pero imagínate si le tocaba medir con las reglas la distancia a la que se encontraba el escondite del chico de la limusín, que se iba a esconderse 25 cuadras lejos del lugar del juego. Claro, no terminaba más. Es más, para cuando ponía una regla delante de la otra para llegar de acá a 25 cuadras, de acá a 30 cuadras, que son, ¿cuánto? 3000 metros. 3000 metros de reglas, a razón de reglas de 50 centímetros, imagínate, 6000 reglas iba a necesitar para recorrer 6000 reglas. Sí, 6000 reglas. 6000 reglas de 50 centímetros para recorrer esas 30 cuadras. Claro, a la vuelta, cuando quisiera juntar las reglas, se iba a encontrar con que las reglas iban a estar rotas, algunas incluso se las podían haber robado, algunos incluso podían haber sido pisadas por los autos u orinadas por algún perro que haya pasado por ahí y haya visto la línea de reglas de todos colores, algunas reglas con hologramas. Yo tenía una regla con holograma, que no era un holograma propiamente dicho, no sé por qué le decíamos holograma, pero era una de esas reglas que uno las movía
de forma horizontal, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás, y cambiaba la figura que había. Eran mágicas. Para esa época era un descubrimiento tecnológico, pero impresionante. Nada comparado con esas reglas. Era como tener un iPhone hoy en día, ¿no? Tener una de esas reglas. Entonces uno las movía horizontalmente, para atrás y para adelante, y las figuritas cambiaban y los dibujitos cambiaban. Si uno tenía esa regla, podía considerarse amigo del muchacho de la limusina. Pero si no tenía esa regla, tenía que ser amigo de otra persona, del muchacho de las reglas, por ejemplo. Si bien, como te digo, no habían sido mis compañeros en el mismo año, seguramente habían tenido compañeros, porque seguramente habían ido, sí, ellos como personas normales habían ido todos los años a un mismo colegio. Bueno, el papá, el padre del muchacho de las reglas, obviamente fabricaba de esas reglas. Y en el momento que esas reglas salieron al mercado, este chico era el chico más popular de la escuela. De hecho, coincidió con el momento en el cual yo fui su compañero. Y él era el chico más popular de la escuela. De hecho, no sé cómo nunca en Hollywood se hizo una película acerca de este muchacho. Siempre en las películas de Hollywood, los chicos populares de las escuelas son jugadores de básquet, son jugadores de fútbol americano, siempre son deportistas. Nunca hay un muchacho intelectual con reglas. Nunca hay un hijo de un fabricante de reglas. Incluso ni existe la profesión de fabricante de reglas. Pero sí existe la profesión de fabricante de reglas. Últimamente los fabricantes de reglas fueron como comprados o cooptados, así como Facebook compró Instagram. El grande se come al chico. Los fabricantes de reglas fueron absorbidos por grandes empresas de útiles escolares. Pero existen todavía fabricantes de reglas artesanales, como es el caso del padre de este chico, que comenzó fabricando reglas allá por el año 1940 y hasta el día de la fecha sigue fabricando reglas. Su hijo ha heredado esa profesión y se está dedicando a fabricar reglas de todas las clases. Ya las reglas no se venden como antes igual. Ya la gente no traza líneas rectas, ya la gente decide hacer las líneas a mano o incluso puede ayudarse con cualquier elemento recto. ¿Sí? Cualquier, qué sé yo, puede agarrar una caja y hacer una línea con el borde de una caja, puede agarrar una madera y hacer la línea con el borde de una madera. Ya las reglas no se venden como antes. Y incluso el padre de este chico sintió la crisis reglera. La crisis reglera llegó al mundo, no al país, al mundo, en los años 80 más o menos, cuando las empresas de útiles escolares empezaron a captar empezaron a comprar, empezaron a comprarle las pymes de los fabricantes de reglas, pero con este muchacho, cual el dueño de la casa de la película Up, no pudieron comprarle su negocio de reglas. En ese momento, años 80, las grandes empresas, las grandes compañías fabricantes de útiles escolares empezaron a comprarle el negocio a estos pequeños empresarios, y los que no quisieron, que en realidad fue él solo, los que no quisieron vender su empresa de fabricación de reglas, sintieron la crisis. La crisis vino, en principio, porque había grandes empresas vendiendo reglas. Y claro, ¿quién iba a comprar una regla artesanal? Nadie. Incluso cuando habían salido las reglas de los dibujitos que cambiaban cuando movías la regla horizontalmente de adelante para atrás. En ese momento, todos querían tener esa regla. Y claro, el fabricante artesanal de reglas
llegó a hacer esas reglas, pero mucho después. Por lo tanto, sintió una crisis, sintió un bajón en sus ventas porque las empresas podían llegar a vender y él no. Y además la crisis sobrevino por la falta de demanda. La gente ya no compra reglas como antes. La gente hace líneas, ya te digo, con cualquier superficie que esté más o menos derecha, listo. Lo usa o directamente no usa nada. Hace la línea a mano. Pero bueno, no era ese el tema. El tema es que yo tenía dos compañeras que se llamaban Norma y que, así como el chico de las reglas había sido el más popular durante un determinado año, estas dos chicas que se llamaban Norma habían sido las más populares en otro año, por esta cosa de seguir las normas, de seguir las reglas. Bueno, no se podía decir seguir las reglas porque aparecía este muchacho. Aparecía él con sus reglas y las ponía una delante de la otra. Empezaba a medir distancias, entonces, bueno, sigamos las reglas, decía, y yo pongo las reglas, así todos las seguimos. No intentábamos explicarle que no eran ese tipo de reglas las que teníamos que seguir, pero él insistía con poner una regla delante de la otra. Y bueno, entonces para que él no se sintiera mal o para que no pusiera las reglas ahí y tuviéramos que perder tiempo hasta que él acomodara una regla delante de la otra, empezamos a hablar de normas. En vez de hablar de reglas, hablar de normas. Claro, y en ese momento estalló la popularidad de Norma 1 y de Norma 2, que eran estas dos chicas que se llamaban Norma. ¿Por qué? Porque todos hablábamos de hay que seguir las normas. Todo el colegio empezó a seguirlas a ellas. Tanto que incluso ellas empezaron a tener ataques de pánico, porque todo el mundo las seguía a todos lados. Empezaron a volverse paranoicas y, bueno, después las internaron en un hospital psiquiátrico. Esto que sirva como moraleja de la historia de hoy. La popularidad puede ser un arma de doble filo. La popularidad puede llegar a internarte, incluso puedes llegar a terminar en un manicomio luego de ser popular. A estas chicas les ocurrió. Estas chicas fueron muy populares porque todo el mundo hablaba de seguir las normas, pero claro, todo el mundo las seguía, literalmente. A donde iban ellas, iban todos, claro. Entonces estas chicas empezaron a perseguirse, empezaron a volverse paranoicas y terminaron en un hospital psiquiátrico. Hoy en día, bueno, en ese momento no existían las redes sociales. Hoy en día, si alguien habla de seguir las normas, si todo funcionara igual que antaño, todas aquellas personas que se llamaran Norma, incluso estas dos chicas, Norma 1 y Norma 2, serían influencers, serían Instagramers. Claro, porque todo el mundo las seguiría. Si todo el mundo habla de seguir las normas, vamos a buscar la cuenta de Instagram de Norma 1, la cuenta de Instagram de Norma 2 y vamos a seguirlas. Todos dicen que hay que seguir las normas. Bueno, sigamos las normas. Serían las influencers más populares de Internet, serían las chicas más populares de Internet si no hubiera sido por mis compañeros de colegio que las volvieron paranoicas y terminaron en un hospital psiquiátrico. Moraleja de la historia de hoy, la popularidad puede volverte demente. No, bueno, no me gusta tampoco ser tan... La popularidad es un arma de doble filo. Ahí me gusta mejor. La popularidad es un arma de doble filo. Incluso, ahora que me pongo a pensar, quizás estas chicas todavía están haciendo uso de su nombre, claro, porque el hecho de llamarse Norma, hoy en día, en tiempos de internet y de redes sociales, sería muy beneficioso. Quizás estas chicas desde dentro del hospital psiquiátrico tienen sus teléfonos celulares y tienen sus cuentas de Instagram. Y todo el mundo en el afán de seguir las normas, todo el mundo las está siguiendo y yo no me he enterado. Bueno, permiso, voy a buscar mi teléfono celular, voy a buscar mi teléfono móvil y voy a ver Instagram a ver si
A ver si encuentro a Norma 1 y a Norma 2. Dulces sueños.